Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y este día vamos a conversar acerca de las prioridades en la agenda legislativa del Congreso. ¿Y por qué? Bueno, a propósito de una reunión reciente que se registró en el Congreso de la República con integrantes del Foro Guatemala. Y precisamente en este espacio hemos invitado a dos de ellos. Se trata de Pedro Cruz, él es representante de Primero Guatemala, y también Álvaro Pop, él es analista político, experto en temas de ciudadanía, inclusión y pueblos indígenas. A ambos, bienvenidos a Conversaciones Directas. Vamos rápidamente con la primera pregunta. ¿Qué impresión les dio participar en esta primera reunión con la Junta Directiva del Congreso de la República? Le damos la palabra al licenciado Álvaro Pop. Muchas gracias y felicitaciones por este espacio que genera una importante expectativa. Pero igual, en el caso de la reunión de ayer con la Junta Directiva, primero una impresión muy favorable, una muestra de apertura a los temas importantes del país, una coincidencia significativa en estos temas. Me llamó mucho la atención que en la agenda de preocupaciones y ocupaciones que la Junta Directiva está teniendo, coincidía con nuestros temas. Yo creo que hay una enorme expectativa en términos de una autodepuración, en términos de los mecanismos, las formas, las presencias y las imágenes que tiene el Congreso de cara al futuro, teniendo una imagen reflejo de lo que está sucediendo en el Ejecutivo. En consecuencia, también esto significa una presión importante, pero en general yo diría que hay una actitud nueva, una actitud incluso muy juvenil sobre los temas a tratar, sobre las intenciones de poder enfrentar estos temas. Un siguiente paquete de reflexiones tiene que ver con el futuro de lo que se hizo, porque la Junta Directiva puede tener una actitud muy amable, que en realidad en estos años siempre se encuentra de las autoridades del legislativo, porque son políticos por naturaleza y por lo tanto tienen esa actitud muy favorable a la participación, muy favorable a la presencia de la gente en encuentros así especiales, pero tienen limitaciones de comprensión de las realidades que el país tiene y sobre todo de la agenda que la sociedad en su conjunto está exigiendo. Y ahí es en donde nos perdemos, porque hay una lógica legislativa por un lado y hay una lógica de país por el otro. Y si en este momento empezamos un ejercicio que fue importante en términos de las formas, tenemos que seguir con un siguiente momento en donde también tiene que ser importante el fondo. Y en el fondo, ¿qué se va a legislar? ¿Por qué se va a legislar? ¿Con quién se va a mantener un proceso de diálogo? Insistimos mucho en la necesidad de que se diera un espacio permanente de diálogo y no sea eventualmente, y dependiendo de los temas, regresar a espacios parlamentarios de encuentro con la población. No solamente el hecho de que los medios de comunicación le estén dando cobertura o que el balcón y los espacios públicos estén llenos para que aplaudan, para que respondan, para que puedan participar conociendo el debate y la posición y la intervención de los miembros del Parlamento, sino sobre todo un diálogo más profundo. La agenda de los diputados, la agenda de los partidos tiene que mantener un espacio de conocimiento de la Guatemala profunda, de la realidad que en sus entrañas se está manifestando y del planteamiento que la sociedad tiene al respecto. Ahora, en ese sentido, entiendo que entregaron una serie de peticiones y algunos miembros de la Junta Directiva del Congreso decían que coincidía precisamente con la agenda que ellos tienen programada. Pedro Cruz, ¿cómo vio esa respuesta de los diputados? Mencionar quienes también estuvieron presentes por parte de la Junta Directiva del Congreso. Estuvo presente el presidente Nery Ramos, estuvo presente también la diputada Sonia Gutiérrez y estuvo presente también la diputada Karina Paz. Ellos, en representación de la Junta Directiva, nos atendieron a las organizaciones que conformamos al Foro Guatemala.
Y en ese sentido, relacionado con lo que estaba mencionando Álvaro, pues existió muchísima apertura a recibir la propuesta que le llevamos. Dentro de los temas que se estaban tocando en la propuesta fue la importancia de entrarle a una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, basadas también en el proceso que se viene ahorita de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que va a ser convocada por parte del Tribunal Supremo Electoral. También les hicimos énfasis de la importancia de los tiempos para poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. También mencionamos que es importante que se pueda integrar correctamente el Tribunal Supremo Electoral, cosa que nos mencionaron que ya estaba agendado para estos días. Se habló también de la importancia de las reformas al sector justicia, a la ley del servicio civil y bueno, pues prácticamente nos mencionaron que la agenda que estábamos proponiendo y los temas que estábamos poniendo sobre la mesa es de total interés de ellos y que no había ni un solo tema en donde ellos no estaban de acuerdo, sino que al contrario, ellos quieren impulsar los temas que nosotros les planteamos. Hubo una apertura súper interesante a escuchar a la ciudadanía y sobre todo a escuchar lo que el Foro Guatemala estaba mencionando. Ahora bien, una cosa es la apertura en una reunión de trabajo, podríamos decir, o de acercamiento, y otra cosa es que estas solicitudes se lleven a la práctica. ¿Cómo ve el escenario que se plantea en el Congreso de la República con los consensos entre partidos políticos y diputados en este momento, Álvaro Pop? Bueno, yo lo veo muy difícil. Creo que ese primer ejercicio es importante. El siguiente va a ser trasladarlo a la discusión en la instancia de jefes de bloque, en donde la discusión igualmente de ubicación en términos de agenda y de importancia va a ser determinante para el futuro de los temas que nosotros llevamos. No llevamos una agenda legislativa en términos de normas y procedimientos que se tienen que aprobar, sino de temáticas que se tienen que resolver. Y eso es mucho más importante, pero sí se necesita quizás esa precisión. Y en ese sentido es importante que se continúe el diálogo. Pero reitero, me parece compleja la composición del Congreso, la situación de esta junta directiva en pocos meses, a partir de agosto, va a iniciar el proceso de la elección de la nueva junta directiva. Entonces tenemos un margen operativo en realidad de 6 meses en donde ellos verdaderamente van a tener la posibilidad de impulsar los temas que estamos planteando y de impulsar sus propios temas. Y esto tenemos que vigilarlo en ese sentido, por eso la insistencia de que el diálogo tiene que ser permanente, porque no solamente se trata de que haya un ejercicio de cumplimiento de estas demandas, sino del contenido de las mismas tenemos que vigilarlo. La composición del Congreso no facilita negociaciones internas desde fuera, pero quizás desde esa junta directiva instalar un ejercicio de aprobaciones, un balance de normas tiene que ser significativo para que avance esta agenda, especialmente con los nombramientos de cortes o los nombramientos en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, 6 meses serán suficientes o los meses que quedan en todo caso, Pedro Cruz, para implementar esta agenda. ¿Cuáles serían las prioridades? Bueno, en política, como bien lo estaba diciendo Álvaro, pues todo puede pasar y todo puede cambiar de la noche a la mañana. No sé si 6 meses van a ser los necesarios para lograrlos. Probablemente en unas semanas pues ya no van a estar de acuerdo los miembros de la alianza con algún tema que se esté discutiendo en el pleno del Congreso y probablemente la alianza se vaya a romper, como vemos ahorita ya que hay algunas fragmentaciones también en la misma. Creo que es importante y es de interés nacional hablar y discutir ahorita que tenemos bastante fresco el proceso electoral. La ciudadanía ha estado bastante pendiente, ha estado atenta. Yo creo que podría ser uno de los temas que se puedan abordar casi que de manera inmediata. No estoy seguro si vayan a alcanzar 6, 7 meses.
la verdad, porque tiene que pasar todo el proceso de la CAME. Pero bueno, es de esperar y es de confiar. Yo sí quisiera creer y quisiera ser muy optimista que durante todo el año, hasta el momento en el que se empiece la discusión de presupuesto y de discusión de la nueva junta directiva, pues va a haber esa apertura a poder dialogar y generar pactos importantes de país. Pero bueno, aquí pues la coyuntura cambia y las respuestas también políticas pueden ayudar o pueden también entorpecer la agenda legislativa dependiendo de la dinámica que se va viendo. Vemos que ahorita ya hay citaciones a ministros, posiblemente se vengan un par de interpelaciones también en las próximas semanas. No sé qué pueda pasar. Todos quisiéramos que esto avanzara de una buena manera y como nos lo merecemos. Pero bueno, para eso es el Congreso. El Congreso debe ser también un contrapeso, debe ser un espacio de diálogo, de discusión, pero rescatar algo también muy importante. Yo creo que es un momento también en donde la ciudadanía se puede volver a acercar al Congreso. Nos han mencionado que van a reaperturar o que ya lo aperturaron el palco para que uno pueda estar presente en las sesiones y en las discusiones del Pleno del Congreso de la República. Es importante mencionar. Es decir, fortalecer la fiscalización en todo caso, fiscalización yo ciudadana. Creo que es importante que la ciudadanía regrese a ver qué es lo que está pasando dentro del Congreso. Nos tuvieron casi que vetados en los últimos 4 o 6 años, ¿no? No te sabría decir exactamente cuánto, que no podíamos entrar al Congreso, y yo creo que ahora pues es una buena oportunidad para estar presente, para estar vigilantes. Ayer en la misma reunión se mencionaba que hay diputados que quisieran responder a los intereses ciudadanos y que muchas veces por responder al cacique, a los dueños del partido, no quiere. Entonces creo que el tener esa presencia ciudadana activa, viendo lo que está pasando, pues también puede ayudar a que los diputados se desprendan de ese cacicazgo y respondan a los intereses del país. Es decir, eso no ha cambiado y parece que no va a cambiar. A propósito de ese último comentario de Pedro Cruz y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, Álvaro Pop, ¿cómo describiría la actual legislatura, que es la 10ª? Yo diría que la 10ª legislatura es la de la expectativa y de la posibilidad de que haya una autodepuración, tanto en ciertos mecanismos que construyen lo que Pedro muy acertadamente dice, los caciques, la construcción de cacicazgos. Los partidos políticos son la herradura, son el mecanismo más eficiente de construcción de ciudadanía y el único mecanismo real en términos democráticos para que la participación de la gente sea incisiva en la toma de decisiones políticas. Si este mecanismo tiene deficiencias, si este mecanismo tiene espacios oscuros que van desde el financiamiento, el nombramiento de sus liderazgos, la manera como convocan a sus miembros, si todo esto tiene zonas oscuras, el proceso de participación se vuelve realmente malo. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos en el sistema democrático, de qué mejorar. Entonces, este Congreso todavía es hijo de un proceso muy largo. En realidad estamos hablando de la clase política actual, es hija de procesos ancestrales de dificultad en torno a una democracia real, a perversidades en los sistemas de toma de decisiones, a corrupción en los mecanismos internos. Es decir, estamos todavía siendo herederos de dinámicas que no ayudan a la plena participación. Entonces, este puede ser un quiebre de cintura que permita la construcción de nuevos partidos. Y para eso necesitamos la voluntad de una autodepuración de esta clase política, de comprender que el país necesita otro tipo de dirigentes, que el país necesita otro tipo de partidos políticos. Y no es la discusión si hay muchos o pocos partidos políticos. En realidad eso es irrelevante. Lo relevante es la autenticidad de la participación dentro de los partidos políticos y la buena fe en términos de los propósitos de los partidos políticos. Si vamos a construir un partido político con intereses particulares, intereses que no comulgan con el planteamiento constitucional del bien común, tenemos
una deficiencia dentro del sistema. Y por supuesto que se permite si es legalmente fácil y se cumple todos los procedimientos legales, pero no se perseguirá esa mala voluntad, como dirían en algunos lados, esa mala entraña dentro del sistema democrático. Entonces, en algún momento tendremos 2 partidos políticos, en algún otro momento tenemos 35 partidos políticos y que en realidad debería de ser irrelevante. Deberían, si son líderes auténticos de sus propios procesos, si hay una dinámica de representación y de consulta. Yo me pregunto cuánto consultan los partidos políticos las decisiones a sus bases, las decisiones que toman a la hora de votar en el Pleno del Congreso. Cada cuánto hay asambleas, si no es en momentos electorales, que permitan discutir el modelo político, el modelo económico, los mecanismos de relaciones internacionales, el concepto un poco absurdo y fuera de lugar, por ejemplo, de antiglobalización. En este mundo nadie puede ser antiglobalización, es una antinatura. Sin embargo, prevaleció. Pero yo me pregunto si esto salió de las bases o de la ocurrencia política de alguien. Entonces, para resumir, en realidad estamos hablando de un Congreso de enormes expectativas de autodepurarse, de autotransformarse y de vincularse más a la realidad del país. Ahora bien, la pregunta es ¿cuánto tiempo durará ese periodo de gracia que la población mantiene? Es decir, esa expectativa ante posibles cambios que se puedan dar. Pedro Cruz, ¿qué dice? No sé, tal vez el tiempo de gracia va a ser hasta el momento en el que ya no les den lo que están negociando, porque algo se negoció para poder integrar esa alianza. Vimos que hubo algún tipo de fraccionamiento a la hora de integrar las comisiones. Entiendo también que por ahí hay unas comisiones pendientes de integrarse, Comisión de Economía, Comisión de Finanzas, por ahí están esperando algún amparo o algo, pero si al final de cuentas, por ejemplo, no le dan el amparo a quienes pretenden integrar esas comisiones, que son los miembros del movimiento Semilla, ahí va a haber una pugna por integrar esas comisiones y por ahí habría algún tipo de fraccionamiento, que son comisiones que deben de integrarse pues rápidamente, porque es donde se discuten temas importantes para el país, aspectos financieros, económicos, pero bueno, por ahí podría ser. En todo caso, la agenda legislativa. Álvaro Pop, ¿usted cree, por ejemplo, uno de los temas de campaña constantes que mencionaban los candidatos a diputados y los que buscaban su reelección era las reformas a la ley electoral y de partidos políticos? ¿Se logrará algo este primer año? No, yo honestamente no tengo muchas expectativas alrededor de la reforma electoral. Creo que vamos a hacer una reforma electoral bastante cosmética, importante y técnicamente significativa, pero que en realidad no va a responder a las dinámicas globales, dinámicas regionales, dinámicas mundiales y las dinámicas locales de exigencia de participación. Esta necesidad de la transformación de los partidos políticos no veo que sea una preocupación de las dirigencias, de las élites políticas, y esto es grave porque no estamos conscientes del momento histórico de convulsión social que el país está generando en beneficio de la transformación política. El Congreso de la República está siendo además bombardeado de influencias, como siempre ha sucedido, pero con nuevos actores. Se ha vuelto un actor determinante los tribunales y las cortes, ya no solamente en términos de influencia o de cumplimiento de sus funciones normativas y de orientación constitucional, sino se han vuelto un actor que negocia, que opera, que tiene intereses en juego, y eso es verdaderamente lamentable. Además de que hay un transvestismo político en el sentido de que el Congreso de la República no cumple funciones y cumple otras, se ha vuelto operador de negocios, y por el otro lado tenemos cortes que se han vuelto operadores políticos de intereses, incluso corporativos. Entonces, en ese transvestismo alguien tiene que poner orden. El Ejecutivo se volvió el mandadero de todos estos poderes y hay un trenzado de intereses a partir de la corrupción que benefició la perversidad del sistema anterior. Esperemos que no,
pero muchas veces no se trata de buenas intenciones, se trata de construir poderes, se trata de construir capacidades, se trata de tener mecanismos de operación que permitan tener operadores políticos que faciliten lo contrario. Si no, puede tener toda la buena intención, mi querido amigo presidente, pero que en términos operativos puede ser esposado y en consecuencia seguir siendo el operario y el operativo de intereses mucho más potentes, intereses que incluso trascienden el país, intereses transnacionales legales o ilegales, criminales o supuestamente honestos. Es decir, tenemos que comprender que el mundo de la política trasciende las buenas intenciones. Es la construcción de movimientos y de espacios de coalición. Y ahí, por eso el riesgo del presidente es enorme. No tiene partido político, no tiene un planteamiento ideológico que construya un discurso concreto. Ha sido llevado en andas por la sociedad organizada, especialmente por los pueblos indígenas a la presidencia. La democracia se salvó por eso, pero eso ya se nos olvidó. Y entonces la transformación del país no responde a esas dinámicas intensas de preocupación social. ¿Qué dice Pedro Cruz? ¿Será que el Ejecutivo va a lograr salir adelante y no aceptar las presiones a las que las diferentes administraciones han estado acostumbradas? ¿O van a lograr cerrar ese chorro del que tanto hablaban para llegar a consensos en el Congreso de la República? Pues, afortunadamente para el país, es un gobierno que ha iniciado con buenas intenciones y ese es el mensaje con el cual han empezado los primeros días. ¿Pero será que las buenas intenciones bastan? No, pero se encuentra en un país cooptado por mafias y estructuras de corrupción que desafortunadamente yo creo que 4 años no van a ser suficientes para lograrlas desarticular. Si bien es cierto, están intentando generar esa depuración y esa limpieza del sistema, yo creo que 4 años no van a alcanzar para lograrlo. Yo creo que lo que se tienen que proponer es, uno, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas que se ha perdido y que desafortunadamente ya no existe. Yo creo que esa sería una ganancia muy buena para este gobierno. Y dos, pues generar resultados inmediatos en donde se puedan ver cosas pequeñas que ayuden a cumplir el objetivo que estaba hablando, que ayude a ganar esa confianza. Por ahí en materia de educación o de seguridad, que estamos viendo ya algunos avances. Y otro tema muy importante del cual es experto el presidente de la República es generando diálogo, reducir la conflictividad social que existe en este país, que está súper elevada, y buscar ese acercamiento entre distintos sectores de la sociedad. Yo creo que más allá de lo que les estoy comentando, creo que está muy complicado, pero bueno, o sea, el camino está abierto, y si siguen buscando esa limpieza del sistema, pues por ahí pueden lograr cosas interesantes. Bueno, estamos llegando apenas a un mes de nueva administración gubernamental. En todo caso, y para ir concluyendo esta conversación, ¿cuáles serían los retos y desafíos que ustedes dejarían hoy sobre la mesa? En todo caso, recomendaciones también para que en una futura conversación podamos darle seguimiento. Álvaro Pop. Bueno, me parece que hay temas que todavía están pendientes y es difícil a unas semanas de haber empezado el gobierno. Me imagino que es caer de cabeza en agua casi congelada y querer ser nadador artístico, y eso es casi imposible. Y en consecuencia creo que la primera cosa es que vamos a tener que ser pacientes. Una segunda es que en realidad habrá que identificar cuáles son los mensajes simbólicos que va a mandar el presidente, y eso lo hace desde el primer día de su administración, y de que demuestran que el rumbo
es el que espera la sociedad. Yo creo que la sociedad ha sido muy paciente, la sociedad tiene una enorme expectativa y se va a ir conformando con el envío periódico de símbolos, de elementos que demuestren no solo una buena intención, sino realmente la acción en beneficio de la sociedad. Cosas pequeñas, concretas. En tercer lugar, yo creo que lo que decía Pedro es muy importante, el asunto del diálogo. Yo le agregaría a las capacidades que el señor presidente tiene en torno al diálogo, el que tiene que demostrar que del diálogo a la acción hay poco espacio, que tiene que ser rápido, porque si no, el diálogo será el diálogo que hemos tenido en los últimos 35 años en este país. Si de lo que más sabemos las élites es de dialogar, de encontrarnos, de comer sabroso, de tomarnos un vinito y de hacer agendas largas y hacer agendas que presentamos a los medios de comunicación y luego celebramos muy alegremente porque nos pusimos de acuerdo en algo que sabemos nunca vamos a cumplir o lo decimos para que no se cumpla. Entonces, esa capacidad, esa muestra de que tiene una metodología diferente que nos lleve a que los compromisos del diálogo son compromisos reales. Y finalmente hay un tema que a mí en lo particular me preocupa porque es efectivamente el tema madre de todas nuestras preocupaciones, aunque no lo demostremos, y es el tema de pueblos indígenas. La incomodidad de trabajar el tema de pueblos indígenas siempre ha sido alta, no es nueva, pero teniendo un gobierno que quiere hacer la diferencia, tendrá que encontrar las teclas adecuadas, las personas idóneas y los enfoques más pertinentes para hacer avanzar una agenda que hasta este momento, en los yo diría mes y medio que tiene de ser presidente, porque no es presidente desde el 14 de enero, su proceso de entrar a la dinámica de país empezó después de los resultados de segunda vuelta y particularmente después de que lo oficializaron y le entregaron credenciales de en un accidentado proceso de transición, que vale la pena decirlo también. Complejo, muy complejo, pero el tema precisamente llama a eso. O sea, no ponemos de presidente a alguien porque es el igual de todos los normales. Ponemos de presidente a alguien porque es extraordinario y lo tiene que demostrar. Ponemos de presidente a alguien que tiene que demostrar que vale la pena. Si no, la puerta, como diría mi madre, la puerta está abierta. Y pensamos en un nuevo dirigente capaz de enfrentar una realidad tan compleja, difícil y tan, sobre todo, violenta en un país históricamente así. Pasar entonces del diálogo a la acción sería una de las principales recomendaciones. ¿Qué dice Pedro Cruz ya para despedir el programa? Bueno, yo creo que Álvaro lo dijo bastante bien, pero me gustaría agregar, la expectativa está altísima. La gente quiere resultados ya, quiere que pase de todo en la siguiente semana y sobre todo con la velocidad de las redes sociales, todo debió pasar ayer. Así es como está la sociedad en estos momentos. Creo que hay que centrarse más en la realidad de Guatemala y evitar estar viendo lo que sucede en países como El Salvador, México, Honduras, etc. La realidad de Guatemala es nuestra realidad y aquí las cosas funcionan de una manera distinta. Creo que teniendo las expectativas tan altas, tampoco hay que sobrecomunicar cosas porque eso en vez de ayudar puede en algún momento rebotar. Y ahí la crisis social sí puede por ahí complicar un poco. Creo que ese tal vez sería mi mensaje principal. La expectativa está alta, hay que responderle a la población con cosas pequeñas que ayuden a generar confianza en la institucionalidad pública y sobre todo que colabore a que se pueda seguir avanzando en la agenda de país. Lograr mantener esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder pasar leyes importantes que colaboren y que coayuden a que la agenda de país no se quede estancada. Que los cambios sean perceptibles en todo caso. Pues bueno, quiero agradecerles por habernos acompañado en este espacio y queda la invitación abierta para darle seguimiento a este y otros temas de interés nacional. Gracias, Pedro Cruz. Gracias, Álvaro Pop.
Gracias a ustedes. Felicitaciones, Alejandro. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes por su sintonía. Desde ya también invitados para seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.